En el vídeo de hoy nos adentramos de nuevo en las catacumbas de internet, aquí conocidas como TikTok, para descubrir qué aspectos de España nos parecen raros, I want my almonds in my coffee, curiosos, funcionarios y extravagantes a extranjeros. ¡Vamos allá! C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mi maradare. Figli mia, cutterare, mamma mia, pensaccia tu. Vamos a hablar sobre esto. La curiosa cuestión del plátano. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Porque en España decimos plátano y sin embargo en otros países hispanohablantes pueden usar formas como banana comúnmente o también otras como cambur. En España usamos la palabra plátano para hablar del fruto pequeño, conocido en el resto del mundo como banana, guinea o cambur. Y por otro lado en España utilizamos la palabra banana para hablar del fruto que es más grande. En muchos otros países, incluyendo los anglosajones, los términos se usan justo a la inversa. Banana es el fruto pequeño y plátano sería el grande. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, hay dos especies botánicas que comparten esta denominación: el árbol de la familia de las platanáceas, género Platanus, y por otro lado la planta herbácea de la familia de las musáceas, género Musa. Vaya palabras. Si me está viendo algún especialista en frutas y en concreto en plátanos y bananas, si ves que me falta algo de información, déjamelo en comentarios para enriquecer aún más este vídeo. ¿Y qué tienen en común estas dos especies? Básicamente sus hojas anchas y planas. Lo que ocurre en España es que se le dice plátano también a la planta herbácea del género Musa. En resumidas cuentas, que utilizamos la misma palabra para hablar de la planta y también de su fruto. Y por el contrario, en otros países es el fruto el que se conoce como banana y no como plátano. El origen etimológico de ambas palabras es curiosísimo. Plátano, por su parte, viene del castellano antiguo plátano o plantano, que a su vez se origina de la palabra latina platanus, y que a su vez sale del griego antiguo plátanos y de platis, que, como bien decíamos antes, significa plano, ancho. Sin embargo, el origen etimológico de la palabra banana proviene del árabe, que significa dedos, y que se usa precisamente para hablar de cada uno de los dedos del racimo de esta planta. Y ya digo, el uso del término varía dependiendo de cada país, y ese es uno de los aspectos que hace que el español sea una lengua tan rica. Y sobre lo que menciona de los radiadores, no es del todo cierto, y es que esto depende de la zona de España en la que te encuentres y también, por supuesto, de la casa. Por ejemplo, yo aquí en Valencia he visto casas que no tienen radiadores y que solo tienen radiadores efectivamente de este tipo. Pero por otro lado, la casa donde yo vivo actualmente sí que tiene radiadores, y en muchas otras casas de toda España también existen radiadores, de los que están anclados en la pared. Weird sounds that Spanish people make. Oh. Oh. Vaya. Ay. Uf. La verdad que nunca había pensado que esto sea cuestión de ser español o no ser español. Creo que es algo que va intrínseco con todas las lenguas. Y es que el mundo de las onomatopeyas e incluso de muchas palabras que utilizamos de muletilla hacen que aparezcan todo este tipo de sonidos, pero no es una cosa aislada del español. Sí que es cierto, y es algo muy curioso, que cuando los españoles pensamos podemos hacer el ruido de en lo que ella tarda en hablar y lo que es lo que la empuja a hablar, a contar la verdad. Aspecto que para un angloparlante normalmente suele ser Jonathan, our director. Pero ya digo que estos sonidos, estas onomatopeyas incluso, no son un caso aislado del español, sino que lo tienen todas las lenguas. Y dependerá de la persona el que haga más ruidos, más muecas o que no haga ninguna. Este es un tema muy interesante y muy curioso, así que vamos a hablar de las montañas rusas. En esto tengo algo muy interesante que contaros, y es que muchas personas piensan que el origen de las montañas rusas, de estos roller coasters, de estas atracciones, tiene su origen en Estados Unidos, y nada más lejos de la realidad. La montaña rusa se llama precisamente montaña rusa porque históricamente se remonta a parques de diversiones que había en invierno en Rusia, donde podías encontrar grandes toboganes de madera y donde la gente se tiraba con sus trineos. ¿Y cómo son las cosas? Que los propios rusos no lo llaman montaña rusa, sino que lo llaman Amerikanskie Gorki. Американские горки.
o sea, montaña americana. El invento surgió en uno de estos parques en San Petersburgo, donde un grupo de personas decidieron juntar varios trineos y lanzarse en una pista donde había muchos toboganes de subidas, bajadas. Y de hecho, esta forma de diversión tuvo tantísimo éxito que la propia Catalina II la Grande, emperatriz de Rusia, mandó construir varias en el jardín de su casa. Y ya para el siglo XIX, estas montañas rusas de hielo eran muy populares y no podían faltar en ninguna casa de clase alta. Y fueron soldados franceses que visitaban la ciudad durante guerras napoleónicas los que se fijaron en este gran invento y decidieron exportar la idea a su país, denominándolas efectivamente montañas rusas. Montagne russe. Y se les ocurrió la idea de incluir ruedas para que aquello fuera aún más divertido. Y finalmente llegaron, por supuesto que sí, a Estados Unidos, que son precisamente las montañas rusas tal y como te las imaginas ahora mismo. Pero vaya que no son norteamericanas, aunque los propios rusos se empeñen en decir que sí. The Spanish Dream. Funciona. Oye, si te está gustando el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, que es gratis. Oposiciones. Then a job for life. Contrato indefinido. Fired, not me. 14 paga. A funcionario doesn't rent a house. We buy a house. Minimal effort and zero sense of urgency. But don't forget my smoke break and coffee break every morning. Don't try to reach me in August because I'll be on vacation. Achieve the Spanish dream by being a funcionario. Vamos a ir por partes. Lo único que tengo que añadir de este vídeo, aparte de que soy muy fan, y es que no todos los funcionarios trabajan de la misma manera o en una oficina o tienen estas pausas, es muy diferente y muy variado. Así que, como siempre, esto es una generalización, pero no todos los funcionarios son así o tienen este estilo de vida. Pero lo cierto es que efectivamente es un trabajo muy soñado y muy deseado. 5 cosas que encontré raras cuando estuve en España. Patatas en un tarro, almohadas muy largas que tienes que compartir, esta señal en la calle para peregrinos, la temperatura, una máquina 24 horas que vende carne y este chico que solo tenía una chancla. Bueno, de este chico que solo lleva una chancla no te puedo hablar, pero del resto vamos a intentarlo. La verdad que aquí no tengo datos científicos que avalen por qué hacemos estas cosas, pero vaya, las patatas en un bote me imagino que es cuestión de hacer la vida más fácil al consumidor. Al que quiera comprar ese producto ya tiene patatas cocidas, limpitas, preparadas en un bote, para el que lo quiera. Igual que también se venden huevos que ya han sido cocidos y se venden tal cual. En cuanto a las almohadas, efectivamente hay almohadas muy largas para compartir, estas almohadas un poco de matrimonio. Pero como en todo, pues hay muchas almohadas individuales, estas más alargadas, y no he encontrado una explicación más allá. Pero si lo sabes, déjamelo en comentarios. En cuanto a la señalización del Camino de Santiago, para los peregrinos es algo muy habitual, y es que a lo largo y ancho de toda España te puedes encontrar estas señalizaciones que marcan el camino hacia Santiago. En cuanto a la temperatura alta, es algo que ya hemos hablado en este canal. España cuenta con climas muy variados y dependiendo de la zona en la que te encuentres habrá un clima u otro. Pero es cierto que en veranos como este podemos llegar a temperaturas muy altas. Pero bueno, y la máquina que vende carne, aunque cuanto menos es sorprendente, también para mí, imagino que de nuevo se debe a la comodidad y a la accesibilidad de los productos para el consumidor, que en cualquier momento puede comprarse una golosina, un chocolate, una bebida o incluso carne, ¿por qué no? Nombres comunes en España que son raros de cuando los traduces. Socorro, soledad, Consuelo, Dolores, Encarnación, Piedad, José María. Este sí que es un aspecto muy curioso y yo misma en mis clases de español muchas veces cuando ha salido uno de estos nombres, Dolores, Encarnación, Piedad, muchos de mis estudiantes se asombran diciendo que cómo es posible que alguien se llame de esa manera. Y como casi todo en esta vida tiene una historia detrás. Un momento muy importante en la evolución de los nombres se produjo en el siglo XVI, con la celebración precisamente del Concilio de Trento, donde se decidió que todos los niños bautizados a partir de ese momento deberían llevar un nombre
incluido en el santoral. Y dentro de todos estos nombres religiosos hay que incluir aquellos nombres relativos a acontecimientos de la vida de Cristo, como por ejemplo Trinidad, Encarnación, Milagros, Belén, Cruz, Gloria, Ascensión. También hay nombres relativos a episodios de la vida de la Virgen María, por ejemplo Inmaculada Concepción, Visitación, Anunciación, Asunción, Purificación, Coronación, y otros de esos nombres de advocaciones marianas se refieren a sentimientos. Y es aquí donde nos encontramos los nombres que mencionaba esta chica: dolores, angustias, soledad. También hay nombres que designan cualidades o condición: auxiliadora, socorro, consuelo, amparo, remedios, piedad, sagrario, custodia, gracia. Desde luego hay muchísimos. Y para rematar la curiosidad, también hay nombres de estas advocaciones marianas de episodios donde la Virgen María se aparece a pastores, a peregrinos, o hay un suceso milagroso protagonizado por la Virgen María. Todo ello se nos dice que ocurre en cuevas, en campos, en valles, y estos son precisamente otros nombres: cueva, valle, llanos, montaña, vega, palma, camino y muchos más. Vamos, que la retahíla de nombre es larga. Things we don't get about Spain Part 2. First thing first, what's up with your coffee? If you order a latte or something, they look at you like you just came from asylum. They're like, you order what, honey? This is not the place. You have to go to the specialty coffee place. And the specialty coffee place charge you a lot. Also, most of the coffee shops for some reason have only oat milk. And I love almonds. I want my almonds in my coffee. Some people don't take their shoes off when they come home, and honestly, I don't get it because there's so much dirt on the streets, so you're just bringing in bacteria. I don't know if everybody does it, it's just what I've seen. The fact that everybody hates beer that comes from different provinces, like in Barcelona, nobody drinks Mao. En cuanto al café latte que ellas piden, imagino que tal vez se debe a una confusión, porque en cualquier cafetería de España, si tú pides un café con leche, te van a dar un café con leche, no hay problema. Y me encanta porque en la sección de comentarios dicen lo siguiente: es que latte en España es un café con leche. Si quieres poca leche, pides un cortado; si quieres mucha, un largo; y si no, pues solo café con leche. Y la cosa no se queda ahí. ¿El qué? Un latte en España es un café con leche y puedes conseguirlo en cualquier sitio. Y ellas contestan: no, no es lo mismo. Es literalmente lo mismo. Latte significa leche en italiano. Leche es leche en español. En cuanto a que tengan leche de avena y no de almendras, supongo que es algo que depende del sitio, del establecimiento donde te estés tomando ese café. En cuanto al tema de no quitarse los zapatos en casa, de nuevo, es una práctica que depende de cada persona. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano. Si bien es cierto que en este mismo TikTok, mirando en los comentarios, había personas que comentaban lo siguiente: lo de los zapatos es porque los suelos suelen ser fácil de limpiar y estamos acostumbrados a una higiene diaria, por lo general, en las casas. Y los zapatos se suelen quitar en el cuarto o en una zona para zapatos y ya te pones tus chanclas de estar por casa. Y aquello último que dicen de que odiamos las cervezas que son de otra provincia, no me parece que sea algo que se cumpla 100%, sino que, como siempre, habrá quien prefiera las cervezas de su comunidad frente a otras, pero vaya, no sé. Oye, y suscríbete a tu salud. Esto no es gratis, ¿eh? ¿Qué opinas tú sobre esto? Te leo en comentarios. Espera, no te vayas todavía, porque si este vídeo te ha gustado, este te va a encantar y este ni te cuento.